Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Alma Rocío Medina Gómez. A continuación les voy a platicar un poco sobre las culturas en la antigüedad. Primeramente vamos a iniciar con Mesopotamia. Les voy a platicar un poco sobre su ubicación, periodo y sus principales características, religión, entre otros aspectos relevantes en esta civilización. Vamos a iniciar con su ubicación, que esta fue la que le dio este nombre a esta civilización. La cultura de Mesopotamia se ubica entre los valles de los ríos Tigris y Éufrates, que corren paralelos entre sí y desembocan ambos en el Golfo Pérsico. Esta cultura es la más antigua del mundo. Se inició alrededor del año 6000 o 5000 a.C. y su fin fue la invasión persa en el año 539 a.C. A continuación les hablaré sobre algunas características relevantes de esta civilización. Durante esta civilización se construyeron por primera vez templos y ciudades. Existían tres tipos de clases sociales. Una serían los funcionarios de gobierno, nobles y curas. La siguiente serían los comerciantes, granjeros y artesanos. La otra sería los plebeyos considerados libres y protegidos por la ley. Otra de sus características serían sus habitantes. Sus primeros habitantes fueron los sumerios. Posteriormente surgen dos grupos. Se dividieron en el norte los caldeos, en el sur medos y persas. Otra de sus características fue el arte. Representaba la unión y el desarrollo de dicha civilización. También la escultura fue una de las características de esta civilización. Utilizaban un estilo realismo. Presentaban a dioses, soberanos y funcionarios. Aquí no existía la pintura, solo utilizaban el relieve. Otra de sus características fue el calendario. En su calendario solo existían dos estaciones, verano e invierno. Su año nuevo iniciaba luego del equinoccio de primavera con el primer cuarto creciente lunar. La agricultura fue una más de estas características. En cuanto a la economía, surge la agricultura. Gracias a que esta zona se encontraba rodeada por el río Tigris y Éufrates, se facilitó un sistema de riego para favorecer la siembra. La escritura. Esta cultura originó la escritura cuneiforme. Los sumerios fueron los primeros en escribir sobre tablillas conceptos no abstractos. Sin embargo, más tarde, esta escritura fue copiada por otros idiomas. La arquitectura. En esta civilización las construcciones tenían fines religiosos, económicos y políticos. En cuanto a las características generales de las construcciones, se destacaba que no colocaban ventanas, no colocaban columnas y la luz era obtenida solamente por el techo. Las principales aportaciones de esta civilización fueron la ciudad. El desarrollo comenzó en la era del cobre, es decir, del año 5900 a.C. a 3200 a.C. La escritura cuneiforme fue el primer lenguaje escrito y se desarrolló en Mesopotamia. La rueda la inventaron los mesopotámicos. La agricultura y la ganadería, la condición de las tierras entre los ríos permitieron que se establecieran y vivieran de la agricultura. Igualdad de derechos. Las mujeres podían ser propietarias de tierra y dueñas de su propio negocio. La irrigación. En el sistema de irrigación fue inventado en Mesopotamia para poder trasladar agua de la zona norte a la sur. Los jardines colgantes. Mesopotamia es conocida por sus jardines colgantes. Horas de 60 minutos y minutos de 60 segundos. Ahí se originó los zigurats. Eran templos enormes construidos en Mesopotamia, específicamente en Sumeria, en honor a sus dioses. Soportes. Soportes de la escritura. A continuación les voy a platicar sobre los soportes de la escritura. Había dos tipos, inscritos e escritos. En los inscritos destacaba la arcilla y la cerámica. En los escritos, papel, madera y cera. Del papel se derivaba papiro y pergamino. La religión. En Mesopotamia poseían una religión politeísta, es decir, adoraban a varios dioses, cada dios tenía un templo, un cura y un ritual determinado. A continuación les voy a hablar sobre Egipto.
Les voy a dar a conocer sobre el periodo, su escritura, su ubicación, los aspectos más importantes sobre esta civilización. Primeramente les voy a hablar sobre su ubicación. Esta civilización se ubica al noreste de África, atravesado por el río Nilo, limita al norte con el mar Mediterráneo. El periodo de esta civilización se desarrolló durante más de 3.000 años, comenzó alrededor de 3.500 a.C. y terminó en el año 31 a.C., cuando el Imperio Romano conquista y absorbió el Egipto ptolomaico, que desaparece como estado. La escritura. Principalmente la escritura utilizada en esta civilización fue el jeroglífico, los ideogramas, fonogramas, determinativos, hierática, demótica, copta y el sistema alfanumérico. Es decir, también escribían pues con nombres porque necesitaban para realizar cuentas. A continuación les voy a hablar sobre la arquitectura. El material más utilizado por los egipcios fue la piedra. Elaboraban figuras rectas que se apoyaban sobre pilares o columnas. El templo de Hatshepsut, un ejemplo. Gracias a los elementos arquitectónicos, las formas y los sistemas constructivos usados, gran parte de la arquitectura egipcia ha llegado a nuestros tiempos. Las principales aportaciones fueron la escritura para expresar las ideas de la mente, papel y tinta, gracias a que ahí existía una planta llamada papiro, es decir, ahí existía mucho esta planta y medían los papiros entre 6 y 12 metros. El calendario. El calendario egipcio dividió el año en 360 días y 12 meses. Las matemáticas y geometría. Tenían conocimientos de adición, sustracción, multiplicación y división. Asimismo, conocían las figuras geométricas y gracias a ellas eran capaces de calcular el área de sus terrenos. Las pirámides y momificación fueron sus obras de arte, analgésicos y anestesias como lo fueron el cannabis y amapola, antibióticos, filosofía, literatura. Los soportes utilizados en la antigüedad. Esta civilización utilizó los siguientes soportes, unos escritos, unos inscritos. Inscritos fueron la piedra, corteza de árboles, huesos, arcilla, cerámica, madera, tablillas de cera, metales. Los escritos fueron papiro, papel, pergamino. La religión. Era un complejo sistema de creencias politeístas y rituales que formaban parte integral de la sociedad egipcia antigua. A continuación vamos a continuar con Grecia. Les voy a platicar un poco sobre sus aspectos más relevantes, que serían religión, ubicación, periodo, escritura, entre otros aspectos. Su ubicación. La civilización griega surgió en la zona oriental del mar Mediterráneo, se extendió por la península de los Balcanes, las numerosas islas de los mares Jónico y Egeo y las costas occidentales de Asia Menor, en la actual Turquía. Periodo. Este periodo comenzó en el año 1200 a.C. y terminó en el año 146 a.C. La escritura de los griegos. Pretendían que su alfabeto fuera una adaptación del de los fenicios. Lo mejoraron el alfabeto, aumentando el número de letras, añadiendo las vocales. Esto ocurrió aproximadamente a principios del siglo VIII a.C. En los textos griegos antiguos, la primera línea se lee de derecha a izquierda, la segunda de izquierda a derecha, la tercera de derecha a izquierda, y así hasta el final del texto. A este tipo de escritura se le llama bustrofedón. Arquitectura. Es mayormente conocida por sus templos. Muchos se encuentran como ruinas, mientras otros se encuentran totalmente intactos. En toda la región, la arquitectura griega antigua se distingue por sus características tanto en estructura como en decoración. Aportaciones. Las principales aportaciones de los griegos fueron la literatura y poesía, filosofía, matemáticas, física, astronomía
geografía, historia, medicina. Ahí destacan Hecateo de Mileto, Eratóstenes, Estrabón, Heródoto, Túcides. Ellos fueron los que dieron las principales aportaciones en estos rubros que les estoy mencionando. Los soportes utilizados en la antigüedad en esta civilización fue el alfabeto y la escritura. La religión. La religión griega era politeísta y antropomórfica, es decir, creían en muchos dioses y estos tenían forma humana. Por último, les voy a explicar un poco sobre Roma. Actualmente Roma se sitúa en el continente en lo que se llama Península Itálica y es la capital del país de Italia. En el Imperio Romano, en la máxima extensión de sus límites fueron norte hacia el río Rin y Danubio, incluyendo Inglaterra, por el sur hasta Asia Menor, el norte de África y las regiones ribereñas al mar Mediterráneo. Su periodo de duración fue del año 753 a.C. al 476 después de Cristo. La escritura en Roma. Su alfabeto se basaba en el alfabeto etrusco, que a su vez estaba basado en el alfabeto griego. La arquitectura aquí se caracteriza por haber adoptado el lenguaje de la arquitectura griega, a la que le agregó innovaciones originales, usó nuevos materiales, principalmente el hormigón romano y las tecnologías como el arco de medio punto, la arcada, la bóveda y la cúpula. Las principales aportaciones que dio Roma a nuestras civilizaciones fueron los puentes, calendario juliano, hormigón, basílicas y cloacas. Los soportes de esta civilización utilizados en la antigüedad fueron los libros y archivos. Y por último, la religión romana consistía igual que entre los griegos, no más en un conjunto de cultos que un cuerpo de doctrinas. Era una religión tolerante, acogieron dioses griegos, egipcios, entre otros. Aquí les presento la bibliografía sobre los temas que investigué para si ustedes quieren consultarlos más a fondo y conocer un poco más. En conclusión, gracias a esta exposición, aprendimos un poco sobre las civilizaciones antiguas, todos los aportes que nos dieron, que usamos ahora actualmente. Espero y les haya servido de mucho. Muchas gracias por su atención.